por eso hoy viene nuestro especialista y además amigo de la casa de Ecoprácticas, Fernando Jáuregui, conductor del programa de Ecoprácticas acá en Globovisión. Y qué gusto que sea usted, que esté por acá. Creo que teníamos un tiempo sin coincidir, pero qué gusto, y sobre todo porque hablar del tráfico nos cuesta, sobre todo en Venezuela. Pero por eso queremos definir cuál es el tráfico realmente de animales. Bueno, primero que todo, gracias por este espacio para Ecoprácticas y para el ambiente. Yo, por cierto, no solo soy amigo de la casa, sino que soy el productor independiente más viejo y más antiguo del canal. Yo tengo 22, 23 años aquí. Mira, y el tráfico de especies tiene que ver con especies silvestres, especies que la gente captura en diferentes espacios del ambiente y los comercializa. Y el negocio, por llamarlo así de alguna manera, después del tráfico de drogas, el tráfico de armas es el tercer negocio ilegal del planeta, que genera más de 23.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, tenemos desde esa familia que se da de vacaciones y en el camino encuentra un señor que vende monitos o loros. Y los muchachos quieren su mascota. Entonces ellos llegan, compran su loro, compran su monito, se lo llevan para la casa sin estar conscientes de que ese animal silvestre tiene una serie, es portador de una serie de virus y de una serie de enfermedades a los cuales los animales son asintomáticos, no los padecen, pero se los llevan a su casa. Entonces corren el peligro justamente de que les dé algún tipo de enfermedad que está relacionado a eso que portan los animales silvestres, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando esa familia compra ese monito, ese loro, ese pajarito, están fomentando justamente ese comercio. Entendemos que en algunos casos la gente por la pobreza se ve obligada a hacer este tipo de prácticas, pero que al final lo dañan porque deteriora el mismo ambiente del que él podría estar viviendo. Por ejemplo, ese señor que vende los monos, los loros u otros pájaros u otros tipos de animales, pudiera estar haciendo turismo, mostrándole como guía a la gente esos animales en su medio ambiente y de esta manera por siempre tener un trabajo y unas entradas de manera sustentable, porque en vez de vender las especies, y además, ¿qué es lo que agrava esta situación? A veces para agarrar el lorito tienen que tumbar un árbol, un nido. En el caso de los monos, muchas veces, dada la desesperación de las mamás de los monitos, tienen hasta que matar a las madres. Entonces, el nivel de destrucción del ambiente es sumamente grave, ¿no? Ahora, yo insisto en el peligro, o sea, si usted se lleva una especie silvestre, usted primero no la lleva a un veterinario a ver si está sana. Usted no sabe si él es portador de una enfermedad. Y no solo eso, sino que en algunas oportunidades, incluso nosotros, quizás también contaminamos a estas especies y es por eso que quizás no duren tanto en casa, porque no están hechos para eso. Sí, para continuar con la idea de las enfermedades que tú le has dado como el otro lado de la moneda, pero hay un factor que es el sufrimiento, que ya lo vamos a ver. De hecho, una de las teorías del COVID-19 tiene que ver con el haber sacado murciélagos o otros animales de su medio y venderlos en un mercado que vende lo que se llama carne de cacería. Carne de cacería, en Venezuela, por ejemplo, es cuando la gente caza una lapa y la venden en el restaurante o se la come, o venado, ¿no? De hecho, en alguna época en Venezuela ha habido restaurantes dedicados a la carne de cacería. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo, en este momento usted se está trayendo un animal que no sabe si está enfermo y se lo come. Entonces, lo que tú acabas de decir de la corta duración de los animales silvestres en cautiverio, tiene que ver con un factor sufrimiento, ¿verdad? Imagínese usted cuántas veces no hemos visto una guacamaya de este tamaño en una jaula donde no puede ni abrir las alas, que además tiene un contexto a su alrededor áspero como son las rejas de metal, donde además está en aislamiento
sin ningún tipo de interacción con otras aves, donde generalmente el nuevo dueño no sabe cuál es la alimentación correcta. Entonces estamos exponiendo a estos animales a una crueldad, a un sufrimiento innecesario e inmerecido. Entonces, una de las razones por las cuales muchas de estas mascotas silvestres, pues, comparado esto con, por ejemplo, mascotas domésticas, esas mascotas domésticas han venido por un proceso de adaptación a veces de miles de años, donde ellos han generado, ¿verdad?, una interacción con el ser humano a lo largo de muchos años y generaciones, y entonces ya, digamos, inclusive cuántos perros no cargan pulgas que pueden dañar a sus dueños. Aún esas mascotas domésticas también tienen sus problemas de salud. Entonces, es muy importante entender, primero, o sea, hay como varios ángulos para ver esto. Uno es la compasión. ¿Cómo usted va a poner a sufrir a cadena perpetua un animal que estaba libre y que no le ha hecho nada, ¿verdad? Para su propio regocijo? Eso por un lado. Por el otro lado, el impacto que tiene en el ambiente. Hay especies que están en peligro, como el oso frontino, que me acaba de informar su productora, gentilmente, que acaban de desmembrar uno en los Andes. Destruimos especies que son parte de una cadena, de un balance del ambiente. Cuando ese animal silvestre, como el oso frontino o un pájaro en específico, desaparece, se rompe ese equilibrio que termina deteriorando, ¿verdad?, al ambiente. Un caso particular, los rabipelados. Los rabipelados se comen una gran cantidad de garrapatas que estarían fuera de control, ¿verdad?, afectando la vida de los seres humanos, inclusive de sus mascotas domésticas, si los rabipelados no tuvieran esto, igual que los murciélagos que depredan de insectos. Entonces, cuando usted empieza a afectar con la venta de estas especies silvestres, está afectando el ambiente de donde usted las está sacando y está afectando su vida también. Totalmente. Y es importante todo esto porque cada quien tiene como una labor en este maravilloso universo, y sí es importante. Sí he visto que hay personas que, y los puedo poner en telejuicio, porque existe algo que son controversias. Las controversias actualmente en relación, por ejemplo, usted tocaba un tema importante, las guacamayas. Entonces, tenerla o no tenerla. Ahora, si una persona ve uno de estos animales, quizás en la calle, y estos animales no están en condiciones para estar bien, y quizás si no lo toma y lo tiene un tiempo, ¿qué es lo que debe hacer realmente? Porque hay oportunidades donde ven esto, lo satanizan de cierta forma y no lo ven positivo, pero resulta que tiene las alas rotas, quizás tiene una patita herida o cosas como esta. A diferencia, si está un ave volando en pleno apogeo y de repente, bueno, no lo voy a meter en una jaula. Aquí, ¿cómo podríamos diferenciarlo? ¿Y qué debería hacer una persona que esté allí, que nos esté viendo el día de hoy o que nos esté escuchando? ¿Qué deberían hacer si se encuentran en una posición como esta? Fíjate, si tú encuentras un animal herido, enfermo, bueno, es una buena labor que tú lo recojas y llévatelo a un veterinario o alguna de esas organizaciones no gubernamentales que se encargan del cuidado de los animales. Hay biólogos, por ejemplo, Malú, no recuerdo el apellido de Malú, una joven bióloga que se ha encargado de estudiar el fenómeno de las cotorras, de las guacamayas. Entonces, hay gente que utiliza como excusa que, ay no, estaba ahí en una rama y la agarré, debe ser que está enferma. Un detalle muy importante es que muchas de las especies de guacamayas que vemos en el Valle de Caracas, que nos alegran la vida porque son hermosísimas, están allí porque son sobrevivientes de algunas que trajeron de manera ilegal como parte del tráfico ilegal de especies a Caracas. Algunas de estas guacamayas se escaparon, ¿verdad? Empezaron a reproducirse y tenemos especies de guacamayas en Caracas que no son típicas del Valle de Caracas, rompiendo un poco también algunas cosas. Quizás un ejemplo mucho más fuerte en la ciudad de Los Ángeles,
hay bandadas de loros impresionantes. Y resulta que estos loros, que no son típicos de allí de California, al sur de California, su origen es los estudios de cine de Los Ángeles, donde traían estos animales para diferentes tipos de películas. Entonces estamos viendo que ahora hay grandes bandadas de loros, décadas después de que empezaron a traerlas para esto. Entonces, igual, estamos rompiendo un equilibrio, estamos haciendo sufrir a los animales, y hoy en día hay un fenómeno de cruce genético que no le está haciendo bien a las guacamayas. Entonces estamos viendo que hasta se están creando como nueva genética de las guacamayas por las condiciones de forzar diferentes especies a estar en el mismo sitio en contra de lo que es el equilibrio natural. Qué importante. Ahora, si estamos hablando de estas situaciones, las leyes que protegen la fauna en nuestro país. En Venezuela existen leyes para poder manejar esto, porque hemos visto también que a través de las redes sociales, no solo son las guacamayas, en estos días creo que existió un post de alguien que tenía un venadito, que lo quería domesticar. Entonces, no son animales propios para ello. ¿Puede alguien remitir contra alguna persona que esté realizando algún acto ilícito de tráfico o de mala manipulación del ambiente de alguna especie? Sí, mira, Venezuela tiene suficientes leyes creadas para defender el ambiente. También esto incluye el tráfico ilegal de especies. De hecho, ha habido gente que ha estado presa por comerciar con las aves. Sobre todo las aves son uno de los principales rubros de este negocio ilegal, ilícito y cruel del tráfico ilegal. Entonces, ¿pero qué ocurre? Usted, por ejemplo, va a la carretera de Oriente y alrededor de Puerto Píritu siempre hay personas vendiendo animales a la vista pública de las autoridades, como monitos, pájaros de diferentes estilos. Entonces, el problema de Venezuela, no solo con el tráfico ilegal, estamos hablando del ambiente general, porque en estos momentos estamos sufriendo quizás uno de los ecocidios más crudos desde la existencia de la República de Venezuela. ¿Okay? A pesar de tener un Ministerio del Ambiente, una ley del ambiente que nuestra Constitución del 99 tiene incluidas, escritas por el especialista, el doctor en Derecho Ambiental, Alexander Luzardo, una serie de medidas de protección del ambiente que no se cumplen. Entonces, claro, hay muchas razones para que esto no se cumpla. Estamos desde hacerse la vista gorda, porque a lo mejor el que trafica le paga al Guardia Nacional un dinerito. Está el hecho que a lo mejor un funcionario público, siguiendo lo que se llama la disciplina partidista, decide, porque es un compañero de partido, no hacer nada. También vemos mucha gente sin capacidad técnica para ocupar cargos que están relacionados al ambiente, que ni siquiera saben que se está infringiendo una ley. Hablábamos de la importancia que es entender que cada quien tiene su espacio, y muchas veces por querer hacer un daño hacemos un mal. Como por ejemplo en Caracas sucede mucho que hay muchas especies, como bien comentaba, de las guacamayas, y llegan y se les quiere dar comida, se quiere poder apreciar de manera más cercana quizás esa imponencia, esa belleza que tienen estos seres en nuestros espacios. Sin embargo, no es tan bueno porque se vuelven dependientes, y por algo es que son independientes, ¿no? Entonces, personas que les dan comida, ¿eso está bien o está mal? Bueno, mira, tú marcas un punto muy importante de generar una dependencia con la alimentación. Sobre todo porque en muchos casos la gente, con su mejor voluntad, pero con su falta de conocimiento, le va a dar a las guacamayas, vamos a usar este ejemplo concreto, cosas hechas de harina. Galletas, pan, dulces, además el azúcar, que es tan dañino en general y para los animales. Para las aves. Y generan un hábito, una dependencia. Esto hace que muchas veces ellas dejen de buscar su propio alimento natural, ¿verdad? Y empezamos a ver una serie de patologías que hay justamente entre estas especies silvestres que vienen a visitarnos y que nosotros alimentamos de manera no adecuada. Entonces, bueno, yo creo que es importante proveerles de agua, agua limpia, frutas quizás, este tipo de cosas, porque, bueno, apoyemos estas especies que de alguna manera
le han perdido como el miedo a los seres humanos, pero hay que ser muy consciente de qué le damos. ¿Okay? Entonces investigue, pregúntele a los veterinarios. Usted que a lo mejor tiene mascota doméstica, pregúntele a su veterinario qué se le puede dar a esas especies más apropiado. Yo estoy seguro que las frutas es uno de los alimentos que sin efectos colaterales le puede dar. Ahora, nada que tenga que ver con harinas, con azúcares refinados, este tipo de cosas. Las semillas, que muchas veces que si semillas de merey, semillas de girasol, si tiene almendritas o algo así, vamos a darle, porque siempre estamos como relacionados a que quizás las semillas van con las aves, el alpiste, no sé, puede existir esa posibilidad, se puede. Bueno, mira, yo no soy partidario de eso sin ser especialista, porque de acuerdo a lo que dice esta bióloga Malú, lamento Malú no recordarme tu apellido ahorita, inclusive las semillas de girasol son extremadamente grasosas para esta especie. Entonces, la manera de no equivocarse es agua y frutas. De todas maneras, repito, si usted tiene una mascota, pregúntele a su veterinario. Ojalá que el veterinario sepa de este tipo de cosas, no todos necesariamente. Entonces, bueno, es importante. Ahora fíjate, este video que nos precedió habla de algo muy importante. El tráfico ilegal de especies genera una amenaza de desaparición, de extinción de especies. Como vieron en ese video, cada especie es importante en la cadena del equilibrio del ambiente, pero además de la carga genética que tiene cada animal, hay un potencial para productos de uso humano como las medicinas. Acordémonos, ¿verdad? Y dicho sea de paso, el tráfico ilegal de especies incluye plantas. Ya vamos a tocar ese tema también. ¿Qué pasa? Cuando yo desaparezco una especie por acción del ser humano, aparte de romper ese equilibrio, yo no sé si en esa especie había, en la carga genética que tiene, ¿verdad?, un elemento que puede ser importante para el ser humano, para una medicina. Un ejemplo concreto. De algunos venenos de culebras, de ofidios, se están sacando medicamentos para la tensión alta y otros problemas, inclusive para el Alzheimer. Si yo barro con la especie de las culebras que tienen ese veneno, estoy perdiendo la oportunidad de estudiar para continuar haciendo otros medicamentos, inclusive algunos que tienen que ver con cáncer. Entonces, cada especie, aunque a usted no le parezca que es bonita, que no le gusta visualmente, tiene un valor para usted, para el ambiente, para la humanidad y para el planeta. Es así. Entonces, esto es bien importante porque si tenemos esto en cuenta, vamos a preservar nuestro banco genético con las especies silvestres. Totalmente. Y yo creo que Venezuela tiene muchas especies hermosas que sabemos y otras que quizás no están a la vista, quizás como las guacamayas. Ahora, proyectos de conservación. Hemos hablado anteriormente, bueno, todo este proceso, qué es lo que se debe hacer, por qué no se debe, pero hay proyectos de conservación de especies de animales acá en nuestro país. Mira, hay muchas iniciativas pequeñas, medianas y grandes. Yo inicialmente, que es la que más conozco, voy a hablar del zoológico Pantin. Esto queda allí por Maracay. Es la segunda generación de médicos veterinarios que trabaja allí. Ellos son no solamente un zoológico para mostrar ciertos animales que, por cierto, las jaulas, entre comillas jaulas, replican el ambiente natural de donde fueron extraídos, sino que cuando a ellos la Guardia Nacional, por ejemplo, le entregan especies decomisadas en tráfico ilegal de especies, ellos se encargan de recuperar esos animales para, de ser posible, volverlos a su ambiente natural. Entonces, ¿qué ocurre? A lo mejor le llega un monito con una pata fracturada. Ese monito se le cura y si su mayor parte de la vida ha sido en el ambiente natural, en la naturaleza, pues lo pueden devolver porque ya el mono aprendió todas las habilidades para vivir allí. Pero hay casos, ellos tienen el caso de una zorrita que se la dieron casi siendo bebé. Ellos la criaron, pero esa zorrita, que hoy en día ya tuvo
Cría. descendencia, Ok. no la podían soltar a la naturaleza porque no había tenido el aprendizaje con su mamá para saber cómo alimentarse. Entonces a ellos no les queda más remedio que mantenerla en el zoológico. Ok. Además de este maravilloso trabajo que viene haciendo Federico Pantin, su papá, bueno, eso es una contribución familiar porque allí está el papá y la mamá de ellos que lamentablemente no están con nosotros, la esposa, los hijos. Ellos tienen ahorita el desarrollo del rescate de un ave que es el cardenalito. El cardenalito está cercano a la extinción en Venezuela por el tráfico ilegal de comercio, porque se está exportando, lo están mezclando con algunos canarios para lograr un color rojo llamativo comercial. Ellos ahorita con el Smithsonian, el Instituto Smithsonian de Estados Unidos, están criando estos cardinalitos para después, posteriormente, gradualmente, irlos liberando y recuperar esta población que ha sido diezmada por los cazadores de esta especie y que trafican con ella, porque hay mucho dinero. Acordémonos que son 23.000 millones de dólares al año que se produce por el tráfico ilegal de especies. Hablábamos de los programas de conservación, pero antes de continuar me gustaría leer una de las preguntas que tenemos de nuestros oyentes y es Glenda Leal Martínez, que me escribe a través de @GenesisRivasOficial. Igualmente usted puede conectarse con nosotros, @EntreNoticiasGB. Glenda me pone lo siguiente: buenos días. Tengo 2 loros reales y una cotorra sanos desde hace más de 25 años, heredados de mis padres. Viven en mi casa en jaulas separadas, grandes y en buenas condiciones. ¿Considera usted que deberían continuar en cautiverio? ¿Y cómo puedo hacer para que se sientan a gusto? Bueno, Glenda, ¿verdad? Sí. Glenda, gracias por esa pregunta y se nota que usted está preocupada y tiene sensibilidad en relación al tema. Yo diría que estos animales que tienen una cadena de prisión de 25 años, le pasa lo que a los seres humanos que pasan mucho tiempo en una cárcel, que tienen problemas de adaptación al salir de la cárcel. En el caso de estos animales, probablemente no van a sobrevivir ya que no tienen la experiencia, seguramente los tienen cautivos desde pichones y sería muy difícil su sobrevivencia. Entonces, en este caso, lo que puede hacer es mantenerlos lo más cómodos, como ya usted está haciendo, con la mejor alimentación, asesórese con algún veterinario cuál es la mejor comida. Los loros son animales de larga duración. Ellos pueden durar hasta 50 años. Entonces, son unas mascotas muy graciosas, muy ingeniosas, pero creo que después de 25 años no es propicio soltarla. Entonces quizás usted pueda hablar también con alguna de estas asociaciones civiles que tienen que ver con especies para que le den alguna asesoría extra. Perfecto. Ahora retomando, estamos hablando acerca de los proyectos de conservación. Hablamos de un zoológico que permite, no solo los muestra a los animalitos que quizás pase como el de 25 años, lo dejan guardadito para que usted pueda apreciarlo y cuidarlo, más también reinserta los que quizás estuvieron heridos, pero que también tuvieron vida silvestre. ¿Cuáles son los otros proyectos que se están manejando acá en nuestro país? Bueno, fíjate, hay un proyecto iniciado y nuevamente por un ciudadano que era Tomás Blon, del hato Mazaguaral. Él en los años 70 agarró un macho y una hembra del caimán del Orinoco, se los trajo, los capturó, los trajo a su finca, el hato Mazaguaral, para que se reprodujeran. Y él fue el que inició en Venezuela el programa de conservación del caimán del Orinoco, que en realidad no es un caimán, es un cocodrilo, y es uno de los cocodrilos más grandes del continente. Ese programa ha sido altamente exitoso y en diferentes momentos de la historia el Ministerio de Ambiente ha participado, ha intervenido en esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos tienen una serie de parejas, los huevos los incuban, se aseguran de que crezcan hasta un año, donde tienen un tamaño suficientemente grande como para tener más posibilidades de sobrevivir en el ambiente.
porque cuando nacen son muy pequeños, algunos pájaros y otras especies animales se los pueden comer. Entonces es un programa altamente exitoso, iniciado nuevamente por un ciudadano en su finca, que él decía, bueno, la finca tiene que ser un modelo de producción integral que tiene que ver con el ambiente. Entonces ya se han liberado algunos miles de caimanes del Orinoco. Quizás usted piense, bueno, pero el caimán es un animal peligroso. Bueno, más allá de las leyendas, inclusive aquella famosa canción del tío Simón, Sí. Las estadísticas dicen que no hay prácticamente muertes por caimanes ni cocodrilos. Incluso dicen que en las estadísticas que una de las principales muertes en el mundo por animales se trata de elefantes y hipopótamos, exactamente. El hipopótamo es el mayor criminal, entre comillas criminal. Él lo que hace es defenderse cuando siente amenazado, que le invaden en su espacio. Ni más ni menos, es como que entraran a su casa, ¿no? La ley dice que si alguien entra a su casa, usted se puede defender y hasta quitarle la vida a alguien si se le amenaza. Perfecto. Eso no lo aplicamos al ambiente. No, exacto, no lo aplicamos para nada, pero ellos están bien claros de ese concepto. Sí. Bueno, en este programa del Hato Piñero hay un grupo que llamamos el Grupo Los Caimaneros, donde entre otros está Omar Hernández, que con muchos sacrificio y esfuerzo han sostenido contra viento y marea este programa apoyado por el Hato Mazaguaral. Allí continúa el hijo de Tomás Blom, su esposa, la viuda de Tomás Blom, siguen allí trabajando arduamente y generalmente se liberan 100 caimanes cada año. Aquí me gustaría, para crear conciencia aún más, aunado a todo lo que usted siempre viene manifestándonos a través de Ecoprácticas, hablamos de que el caimán es un animal peligroso, pero las personas que quizás dicen, ¿para qué? Bien, usted dijo algo importante. ¿Cuál es la actividad que realmente tiene el caimán en el ciclo de la naturaleza? Excelente pregunta, gracias. Fíjate, el caimán mantiene los cauces de los ríos con animales sanos, porque aquellos que están enfermos o débiles, que no son los que están en mejores condiciones de seguir procreando peces que pueden servir para la ingesta humana, pues ellos los limpian. Inclusive en tiempo de sequía, ellos en esos barriales se aseguran que de alguna manera la poca cantidad de agua circule. Ahora, volviendo al punto de la genética que habíamos hablado antes, en Australia en este momento hay unas investigaciones sobre los caimanes, en este caso cocodrilos, que en Australia son cocodrilos. Están estudiando por qué estos animales que estando en charcos de barro, a veces en sus peleas se hieren, se generan heridas graves, no se infectan. Entonces estamos hablando de la posibilidad de un antibiótico nuevo que pueda luchar con estas llamadas superbacterias que ya no son controladas por los antibióticos tradicionales. Entonces aquí vemos otro ejemplo de si desaparecemos, extinguimos una especie, corremos el peligro de perder ese potencial, además del ciclo vital del ambiente que al final o temprano lo va a afectar a todo ser humano. Totalmente, yo creo que por eso también en ciertas zonas respetan tanto ciertas especies, porque por ejemplo una picadura a veces lo hacen con un antibiótico de otro animal, o sea, lo hacen con un guardado, pero bueno, ya saben especialmente cómo es el preparado, sin embargo, por lo menos hasta que llegue alguien que te pueda acudir. Ahora, las organizaciones de protección de fauna en nuestro país, ¿cuáles son? Bueno, mira, hay muchas de pequeño y mediano tamaño, pero por ejemplo está la gente Provita, está la gente Fudena, está Ecoprácticas. La diferencia es que Ecoprácticas es una campaña mediática que apoya y visibiliza todas esas iniciativas de protección del medio ambiente. Entonces, Provita, aunque no conozco mucho de la organización, tiene un programa muy exitoso de recuperación de la cotorra margariteña. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes vendían esas cotorras, estaban a punto de desaparecer y hoy en día la gente va a visitar las cotorras allí en el campo en Margarita y ve sus nidos y este tipo de cosas generan una capacidad de turismo
que estaba a punto de desaparecer, además del equilibrio de ese ambiente. Perfecto. Bueno, me encantaría que nos dé un mensaje a todas las personas que quizás, pues bueno, están escuchándonos, que son seguidores de Ecoprácticas y además que estén interesados en conocer un poco más en relación a estas iniciativas que usted bien las divulga a través de su programa. Bueno, yo diría que en principio yo le pido que no participe, no sea cómplice del tráfico ilegal de especies, que trate bien a las mascotas domésticas, ¿verdad? Todo ser vivo merece un buen trato. Recordemos que también las plantas son parte del tráfico ilegal de especies. Y le invitamos a ver nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/ecoprácticas, porque allí tenemos una serie de historias que nosotros hemos transmitido por Globovisión y que usted puede ver a su comodidad, justamente de los programas de protección de diferentes especies. Entonces, si quiere conocer algo más de estos programas exitosos que se están haciendo, por favor, vaya a nuestra página youtube.com/ecopráctica y allí, y por supuesto, a lo largo de la programación de Globovisión, ustedes ven una serie de micros que tienen que ver con las especies y voy a hacer la cuña los sábados. Claro. A las 10 de la mañana puede ver Ecoprácticas y si se cae la cama el domingo a las 5:30 de la mañana. Por eso está con nosotros Luis Rafael Andriani del Pozo, veterinario, médico veterinario. Qué gusto tenerte por acá y con este tema. Pero antes de iniciar, sobre todo con los primeros auxilios, algo que quizás quedó en telejuicio, ¿cuáles realmente pueden ser? Me gustaría preguntarte, los animales considerados que pueden ser domesticados. Claro, buenos días. Buen día. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Mira, los animales domésticos que consideramos como domésticos que podemos tener en casa o de granja, vienen siendo por supuesto los más populares el perro, el gato, tenemos los conejos, hoy en día están muy populares los cobayos. ¿Esos son? Disculpa. Los conejitos de India. Ah, perfecto. Sí. Ajá. También los caballos, las vacas, los cochinos, los ovejos. Que son ya de granja. Ya son animales de granja, pero son animales domésticos, que consideramos domésticos. Es importante saber que cada especie o cada animal tiene su forma de tratarlos, tiene los medicamentos adecuados para ellos, no todos se tratan de la misma manera, y de allí la importancia de por qué no debemos tener, cuando vamos a tener un animal, por qué no debemos tener animales silvestres, si debemos tener animales silvestres, y tomarlo a consideración, porque se nos va a hacer mucho más complicado a la hora de tener, por ejemplo, si tenemos un perro, sabemos más acerca de sus cuidados, o si quieren tener un mono, quieren tener una tortuga o una guacamaya, se van complicando más las cosas, entonces es importante tener en consideración esas cosas. Sí, ahí hubo un tiempo que estaba muy de moda, e incluso ahora, una especie de cerditos. Los cerdos enanos. ¿Esos se podrían considerar? Sí se consideran animales domésticos. Que pueden ser domésticos, perfecto. Sí. Ahora sí, vamos a entrar en el tema. Los primeros auxilios para un animalito, principalmente los que tenemos en casa, como bien decías, un perro o un gato. ¿Cómo pueden ser estos primeros auxilios? Obviamente, los primeros auxilios de un perro o un gato no deben ser iguales que un caballo. Por supuesto. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cuál es el problema. Identificar si es una lesión, identificar la parte de la lesión, identificar si el animal se está asfixiando, cuál es el problema que tenemos para poder hacerlo de la manera adecuada, llegar realmente a lo que queremos. Entonces, por supuesto, si son heridas, limpiarlas, la asepsia, vendajes. Siempre es muy importante tomar en cuenta la temperatura de los animales. Los animales pueden tener choques de calor, los animales pueden entrar en hipotermia, entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Los animales cuando están heridos generalmente no tienden a regular bien su metabolismo, está, digamos, un poco loco, entonces hay que tener en cuenta la temperatura principalmente. Siempre tratar de comunicarse con un especialista y que cuando el especialista llegue ya nosotros tengamos identificado cuál es el problema para poder actuar más rápido. Realmente son pocas las cosas que podemos hacer en casa en caso de emergencia, pero teniendo en cuenta la hidratación de la mascota, que no se deshidrate, tener en cuenta la temperatura y limpiar las heridas si son heridas, si es problemas respiratorios, identificarlos, si está obstruido, tratar de quitar la obstrucción, siempre nos van a ayudar bastante
para cuando llegue el especialista ya tener un avance. El maltrato animal. Cuando ya son heridas, cuando ya son consecuencias de un maltrato animal, ay, es que no me di cuenta y lo lastimé. Okay. Porque puede suceder, o quizás a veces de manera inconsciente o la falta de conciencia de los más pequeños de la casa, a veces también se ve que quizás los padres no dicen nada, o bueno, simplemente por esencia, porque hay niños que son medio Elvira. Entonces, en este tipo de casos, si existe una consecuencia, un maltrato animal, ¿qué se debería hacer en primera instancia para poder realizar un primer auxilio? Obviamente depende del momento. Depende del momento. Tenemos que tomar en cuenta que está el maltrato, como tú bien lo dices, cuando es sin querer hacerlo, pero sucedió. Por ejemplo, tenemos un perro, pero no lo tenemos en las condiciones adecuadas. Okay. Un perro que lo tenemos en la azotea de la casa llevando sol todo el día. Un perro que lo tenemos en la azotea de la casa porque él cuida la casa, ese es mi perro guardián, y lo tenemos sin agua. Eso también es maltrato animal, aunque nosotros creamos que lo estamos haciendo bien. Entonces es importante identificar este tipo de casos. Generalmente la persona que es maltratadora no lo concientiza, no lo acepta, entonces nosotros debemos ser portadores de voces, llamarle la atención o ir más allá, hacer las denuncias. Entonces tomar en cuenta eso por una parte. Por otra parte, ya cuando es un animal maltratado, por ejemplo, lo que dicen estos niños que sin querer los maltratan, bueno, de nuevo identificar la lesión, si es una fractura, inmovilizarlo, si es una herida grande, bueno, si está con hemorragia, tratar de detener la hemorragia, todo tomando a consideración la asepsia, que no se vaya a infestar, evitando infecciones, y estar muy pendiente de nuevo la hidratación de la mascota. A mí siempre que me llaman a mi consulta, doctor, que mi perrito está muy enfermo, no para de vomitar, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a hidratarlo. Mientras yo llego hasta allá, trata de darle sueros de estos reconstituyentes, Pedialite, o agua con un poquito de azúcar y sal siempre ayuda. Que si el animal está hidratado, los medicamentos que yo le vaya a colocar en el momento que llegue a la consulta o que me lo traigan a la consulta, van a hacer mejor efecto porque su metabolismo está más balanceado. Perfecto. Hay algo muy distinto, hay que separar dos cosas. Estamos hablando en este momento de animales domésticos, claro, quizás perros, gatos, el puerquito no, también podría ser, ¿no? Ahora, si nosotros conversamos y de repente vemos, quizás que eso incluso lo hablaba con el señor Fernando en la parte anterior, que si existe, por ejemplo, un ave. El ave está en el piso, pero ya va, no es que está quizás agarrando algo, sino que simplemente está en el piso, tiene una ala rota. Claro. ¿Cuál podría ser los primeros auxilios que se podían realizar? Porque en ese tipo de casos, si una persona puede ayudar y quiere ayudar, lo podría hacer. No. Mira, lo primero cuando vemos animales salvajes o silvestres que se encuentran en una situación que están heridos, es cuidarnos nosotros también. Yo tengo estos guantes que son mis mejores amigos cuando voy a tratar animales un poco bravos. Me ha tocado tratar gavilanes, águilas. Wow. Por el pico hay que tenerles miedo, las pezuñas. Entonces, bueno, por supuesto no todos tenemos esto en nuestro carro. Perfecto. Yo siempre lo tengo en mi carro porque es mi área de trabajo, pero tenemos que tomar en cuenta cuidarnos nosotros. Entonces, por ejemplo, hay una guacamaya, si te agarra con el pico te puede romper el dedo. Sobre todo los animales cuando están asustados tienden a ser agresivos, no porque en su naturaleza sea ser agresivos, sino porque están a la defensiva. Entonces, por ejemplo, con la alfombra del carro, podemos ponérselo encima, taparle la cabeza, los tranquiliza bastante. Por ejemplo, en el caso de las aves, cuando uno les tapa la cara que no ven, se tranquilizan bastante. Entonces, ya una vez que nosotros logremos inmovilizar al animal, lo logramos agarrar, cuidándonos nosotros, cuidándolo a ellos de no maltratarlo más, entonces vamos a la parte de los primeros auxilios. Identificar la herida, limpiar las heridas, puede ser con solución fisiológica, siempre es bueno agua oxigenada, yodo. Claro, no siempre los tenemos a la mano, pero por lo menos tratar de despejar un poco las heridas para identificarlas, de nuevo llamar a un especialista que cuando ya vengan en camino ya más o menos tengan idea de con qué se van a encontrar para poder darle mayores oportunidades de éxito al tratamiento para ese animal. Perfecto, sí, y obviamente es importante manejar eso. Ok, estos son algunos de los primeros auxilios. Aquí tienes una caja de herramientas. Sí. Cuéntame, en esta caja quizás tu botiquín de primeros auxilios. ¿Qué es lo que podría tener una persona en casa? Yo, como médico veterinario, por supuesto, tengo medicinas varias. Tengo antibióticos, tengo analgésicos,
Tengo solución fisiológica, si fuera necesario para limpiar alguna herida siempre es recomendable. Ok, para ver, ¿podría sacarle de la caja para mostrarlos para que las personas puedan...? También tengo, por supuesto, digamos que es como la caja pequeñita. No, aquí está pues una solución fisiológica, ¿ok? Que eso lo podemos encontrar en cualquier farmacia. Esto es de farmacia, por supuesto. Okay. También siempre es bueno tener el agua oxigenada, el yodo. Yo tengo, por supuesto, el estetoscopio, que es una herramienta muy importante para los signos vitales, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, que nos ayuda bastante cuando llega ya el especialista, o en mi caso, identificar si tiene una arritmia, identificar algo así, para ver qué medicamentos se le pueden poner que sean apropiados para él. Decías al principio que quizás las condiciones, a veces los cuidadores, las personas que tienen sus animales, los tienen en la terraza. Sí, hay zonas muy común. Como por ejemplo Maracaibo, Puerto Ordaz, estas zonas que son calientes, que si nos están viendo por acá, bueno, saludos a toda nuestra gente. Lugares por lo menos acá en Venezuela que son extremadamente calientes, que es muy notorio, es muy normal que tengan lesiones por el calor, así como quizás a una persona le puede dar salpullido o cosas como esas, a los animalitos también les da. Entonces quizás vienen también otros factores que son moscas. Y ahí se crea algo que he escuchado, y me puedes corregir si lo estoy diciendo de mala forma, gusaneras, cosas como esta. Entonces, que es algo como muy común y pasa mucho con los perritos. Sí, lo conocemos como miasis. Miasis. Eso que tú le llamas gusanera, el término. Nosotros le decimos a lo criollo y aquí no le dicen técnico. Está muy bien. Sí, de hecho es bastante común. Yo siempre que le digo a mis clientes, a mis pacientes, porque al final es con ellos, que debemos tomar en cuenta cualquier herida expuesta, que esté humedecida, o inclusive ni siquiera a veces las heridas, en las lagañas, si no se limpian bien, los perros están muy descuidados, les puede caer una mosca que le ponga los huevitos y pueden llegar a tener miasis las mascotas. He visto muchas mascotas con miasis en las partes que menos te imaginas del cuerpo, pueden llegar las moscas a ponerlo. Entonces, los cuidados no es simplemente le puse comida y le puse agua, es monitorearlos, verlos todos los días. Hay gente que tiene mascotas en el patio y le pone comida 2 veces, una vez para 2 días y no los van a ver. Entonces, las miasis salen de un día para otro. Entonces, no, que ayer no estaba así, a lo mejor lo tenía, pero lo tenía muy pequeñito, no nos dimos cuenta. No es notorio. Entonces, es importante, y eso también entra dentro de la parte de la crueldad animal, del maltrato animal, no estar pendiente de este tipo de cosas. Doctor, hablamos un poco acerca de quizás algunas cosas que pueden ser muy comunes, suelen ser comunes, y usted también nos puede escribir si algo le parece con los animales domésticos. Quizás dijimos cuáles son algunos de esos animales domésticos que podemos tener realmente o son considerados que se pueden tener en casa. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que existe en el maltrato de los animales? Mira, está la consecuencia propia al animal. Generalmente un animal maltratado es un animal que cuando llega a consulta llega con las orejitas hacia atrás, en el caso de los perros, la cola entre las piernas. Son animales que suelen ser agresivos, no porque lo repito, no porque en su naturaleza sea ser agresivos, sino porque siempre están en una conducta defensiva. Son animales que cuando oyen un ruido fuerte se asustan, brincan. Son animales que suelen enfermarse más. Los animales también se estresan, también sufren de estrés y de ansiedades. Las ansiedades son predisponentes para muchas enfermedades. De hecho, hay enfermedades en las que somos portadores de los parásitos y no nos enfermamos, pero cuando nuestro sistema inmunológico se ve afectado, esos parásitos aprovechan, como quien dice, la oportunidad y sí causan la enfermedad. Entonces, además, por supuesto, de las consecuencias físicas, fracturas, heridas y la muerte en muchas oportunidades. Exacto, ya explicando esto, un animal puede tener un trauma. Claro, totalmente. sí, los animales también sufren psicológicamente como sufrimos los humanos. Mira, qué interesante. Y sobre todo cuando van a, quizás ya hay una manera de tratar este tipo de traumas, porque sabemos que hay muchas personas que rescatan los animalitos que ya han sido maltratados, que de verdad que tienen un corazón muy noble porque lo hacen con mucho cariño y los crían como si fueran sus hijos, una cosa así. Pero bueno, realmente son animales domésticos, lo que por lo general hacen. ¿Es posible que se trate este tipo de traumas? De hecho, sí. No es algo fácil de que lo vayamos a lograr de la noche a la mañana, pero sí hay, por supuesto, hay especialistas en etología, en comportamiento animal, que ayudan mucho a estos animales. Generalmente requieren de bastante tiempo. Hay que tomar en cuenta que los animales
sienten mucho cómo uno se dirige hacia ellos, ellos leen el lenguaje corporal. Entonces, si nosotros tenemos un animal, lo recogemos en la calle o nos regalan un animal que ha sido maltratado, siempre es muy importante la actitud que tenemos hacia ellos. Hablarles suave, que nuestro lenguaje corporal sea relajado, que no se sientan amenazados. Poco a poco todos confían al final en el dueño, en el que les da la comida al principio, luego en su círculo familiar, y sí se pueden recuperar o llevar una vida bastante normal. En algunos casos, en el caso de los animales que han sido maltratados y tienen secuelas en el comportamiento, secuelas psicológicas, por decirlo así. Ya cuando es el tema de fracturas, heridas y todo eso, bueno, sus tratamientos para ese tipo de lesiones. Incluso se han visto muchas patologías y he conocido de algunas personas y he escuchado algunos casos de animalitos que también sufren incluso hasta de cáncer y cosas como esta. Claro, claro. Todas las enfermedades, diabetes, cáncer, todas las enfermedades que sufrimos los humanos, las pueden sufrir los animales. Otras son las causas que los llevan, son otras, pero todos sufren de distintas enfermedades. Perfecto. Hablamos de los parásitos y existe un grave problema que no solo afecta al animalito si está en casa, sino también a sus cuidadores. ¿Cómo no? Entonces, por ejemplo, las agarrapatas. Sí, cómo no. Bueno, parásitos muchos. Ok. Y muchos parásitos pueden afectar a los humanos. Exactamente. Entonces siempre es importante tener un plan de desparasitación a nuestras mascotas. De hecho, en los perros y los gatos se recomienda desparasitarlos cada 4 meses. Hay muchos dueños, propietarios que me dicen, pero mi perro no sale mucho del apartamento. Los huevos de los parásitos están en todas partes. Así como este virus que nos tiene loco, lo podemos traer en los zapatos, lo podemos traer en la ropa. Entonces es importante tratar de mantener nuestros animales desparasitados. El tema de las garrapatas en particular es un tema bastante difícil de controlar, sobre todo en las casas grandes que tienen jardín, pero hay muchos métodos. Hay muchos productos que conseguimos en la farmacia, hasta el fipronil para el ambiente, el ácido bórico diluido en agua funciona muy bien. Entonces es cuestión de asesorarse bastante, llamar a algún especialista, que sí hay maneras de controlarlo y suelen ser exitosas. Es también importante saber que muchos parásitos que tienen nuestras mascotas pueden afectar a los más pequeños de la casa. Entonces, si tenemos niños con nuestros perritos, con nuestras mascotas que comparten el mismo patio, es más importante todavía mantener nuestro plan de desparasitación para nuestras mascotas al día. Qué importancia todo esto, porque muchas veces hay personas que incluso los niños tienden a dormir con los animales. ¿Cómo no? Y entonces Yo era uno. para poder, sí, pero lo pueden hacer, sin embargo, bueno, corrígeme en este caso si no es así, pero que mantengan una buena higiene y sobre todo un buen control del animal. Claro, ¿no? claro. Es muy importante que si nuestra mascota va a ser vida dentro de la casa, va a dormir con nuestros niños o con nosotros. Tengo muchos clientes, dueños de mascotas, que mi perro duerme conmigo. Yo no lo critico. Sin embargo, sí les digo esa parte, vamos a mantenerle su control sanitario al día. A los perritos también se les cepilla los dientes. Entonces, mantenerlos a ellos como que si fueran un miembro más de la familia, como que si son un niño que todavía no puede valerse por sí mismo. Exacto. Desparasitarlos y todo eso. Y cuando una persona o un niño se consigue con un animal silvestre, este tipo de casos, ¿qué podría hacer? Y sobre todo porque fíjate que al principio de esta entrevista nos mostrabas que tienes que tener una serie de elementos. Claro. Entonces, ¿qué podría hacer en ese caso papá y mamá, que serían los primeros observadores de esa situación? Claro, mira, es muy común niños que llegan mordidos por serpientes, porque parecen un juguete, los agarran y son mordidos. Entonces, lo más importante es identificarla. Si no la puedes agarrar porque te da miedo, por lo menos hoy en día todos tenemos cámaras en el celular, tomarle una foto y llevarlo muy rápido a una clínica, a un centro asistencial para identificar si realmente la culebra que lo mordió es o no es venenosa, en el caso particular de las culebras. Siempre es importante desde chiquitos los niños en casa concientizarlos, hablarle acerca de los animales. Si vivimos en zonas de Caracas donde hay animales silvestres, rabipelados. Es muy común también ver las arañas monas por los exacto. bambús que hay aquí en Caracas. Hablarles bastante de eso, que sea un tema que ellos conozcan, que se pueden conseguir con estos animales y que tengan la precaución de no agarrarlos, de no llevarlos a la casa. Desde muy pequeños decirles que no son mascotas, que mejor están en su ambiente.
Y yo pienso que eso es como que si desde pequeño se está llevando eso en casa, vamos poco a poco mejorando en la cantidad de animales que van a estar en cautiverio o en casa. Vamos a repetir nuevamente cuáles son consideradas las especies que podemos tener en Claro. casa como domésticas, consideradas como domésticas. Los animales domésticos, los más comunes, por supuesto, el perro y el gato. Están los conejos. Aquí en Caracas están muy populares los cobayos, que son los conejillos de India. Los cochinos miniaturas, los mini pig, también están, los he visto en consulta como animales de compañía. Y están los animales de granja, los cochinos, los caballos, las vacas, los ovejos, que son bastante comunes, bastante populares y también forman parte de nuestra sociedad y de nuestro entorno. Ahí existe algo que muchas personas que les gustan los animales exóticos. ¿Cómo no? Y de hecho nosotros tuvimos un programa de animales exóticos, lo pueden conseguir en nuestro canal de YouTube. Sin embargo, hay personas que chiquititas agarran quizás una serpiente o quizás alguna especie de este tipo de animales. Estos cuidados son un poco más complicados y no Claro. deberían estar allí. Yo había visto en algún momento algún documental donde decían que hay unas que crecen hasta cierto punto que doblan el tamaño de su cuidador e incluso pueden remeter contra ellos porque es parte de su naturaleza. ¿Qué puedes decir en base a esto? Mira, tengo bastante experiencia en el tema. Yo crecí en un pueblo en el estado Bolívar. Yo también soy de Guayana. Yo soy de los Pijihuaos en el estado Bolívar. Buenísimo. Teníamos la cantidad de fauna que te puedas imaginar había en el área. Evidentemente, muchos de mis vecinos, incluso yo llegué a tener animales silvestres de mascota, aunque generalmente la conciencia me pegaba más y terminaba liberándolos. Claro. Pero es bastante común, entonces es importante tener en cuenta eso que dices. Las culebras las agarramos pequeñas y en el transcurso de 4 o 5 años pueden llegar a crecer mucho. Vi muchos, lo vi bastante, monos que los compraban pequeñitos y los monos pueden volver loco una familia porque no están en su ambiente, no están en su área, son muy inquietos, destruyen la casa, le jalan el pelo al niño, abren la nevera, o sea, son animales que son difíciles de controlar porque no están en su ambiente, no están en donde ellos deberían estar. Y Los por ahí cunaguaros, dicen también que los monos se llegan a enamorar de sus dueños y y entonces se no pueden dejan poner que nadie se le celosos. acerque. Igual las guacamayas también se pueden llegar a enamorar de sus dueños, se ponen celosas, entonces no quieren que nadie se les acerque. Los cunaguaros también son incontrolables en una casa. Cuando están chiquitos son muy lindos. Todo el mundo se enamora del cunaguaro y a medida que va creciendo, que además empieza a despedir olores porque está en su naturaleza, son animales que terminan llevando otra vez a su medio ambiente, no están acostumbrados a estar en el medio ambiente porque los sacaron pequeños y por lo general mueren. Entonces es importante cuando se toma la decisión de tener una mascota, saber que es un compromiso que no va a durar 6 meses ni 1 año, generalmente duran 10, 15 años y entonces hay que ver más allá. Los cunaguaros, los monos, las serpientes son animales muy difíciles de mantener en cautiverio en el sentido de que no están en su ambiente y las serpientes crecen mucho, los cunaguaros son muy activos, hay animales que son muy activos de noche. Entonces, recuerdo una oportunidad, en mi caso particular, conseguimos un cachicamo. En la carretera estaba que se lo podían atropellar. Muy común por allá. Lo llevamos a la casa Okay. con intenciones de liberarlo otra vez, pero estuvo una noche en la casa y en la noche nos volvió loco porque estaba caminando por toda la casa, rompió puertas, rompió muebles, porque de noche era su periodo de actividad. Cuando nosotros lo llevamos estaba tranquilito en una caja. Al día siguiente a las 6 de la mañana vamos a llevarlo para la montaña. Son animales que tienen que estar en su espacio. Sí, yo soy fiel creyente, porque además lo he hecho mucho, de que los animales es mejor reubicarlos. Porque si es verdad, una culebra en un centro poblado, un cunaguaro en un centro poblado, está causando molestia. Entonces está la creencia de que hay que matarlo porque si no es él, soy yo. No, nosotros invadimos su espacio, nosotros invadimos su ambiente, lo mejor es buscar asesoría de cómo capturarlos, cómo tenerlos de manera segura y liberarlos otra vez en una zona boscosa que estén más alejados de las personas. Perfecto. Yo lo he hecho muchísimo y he tenido muy buenos resultados. Maravilloso.